La paz de Dios sea con todos ustedes. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies de una vez para entrar en materia. Vamos a aprovechar el tiempo. Si usted es izquierdo, tome su Biblia en la mano izquierda. Si es derecho, tome la Biblia en la mano derecha y diga conmigo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy y puedo hacer lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Ella es vida y en este momento su vida me dará vida. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres misericordioso. Señor, porque tu palabra nos da vida, porque tu palabra nos transforma, porque tu palabra, Señor, entra en nuestros oídos, llega a nuestro entendimiento y nos alimenta, nos hace crecer en fe. Tu Espíritu Santo la utiliza para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Ella es vida para nosotros. Tu palabra es buena semilla y nosotros somos buena tierra. Por lo tanto, vamos a dar fruto bueno, fruto correcto delante de ti. Santifícanos en tu verdad, Dios, porque tu palabra es verdad. Pueden tomar sus asientos. Mi nombre es Bernabé Berroa, vengo de la vecina isla de Apodaca. Ya tengo aquí un buen tiempo y pues me considero regio. Lo único que todavía respeto el chile y todas esas cosas. Como de a poquito, pero lo como. Siempre que voy a compartir o voy a hablar con mis hermanos mexicanos, les explico que yo vengo de República Dominicana y en República Dominicana hay palabras, hay términos que para nosotros no son nada y uno lo dice sin problema. Ya tengo un buen tiempo aquí, he parado muchas palabras dominicanas y ya no las digo. Pero de repente se me cruza el plátano macho dominicano por la cabeza y hablo como dominicano. Entonces, si sale una palabra de mi boca que para usted sea una palabra así, oh, el hermano dijo esto, desde ahora le pido que me disculpe, porque es un término que en dominicana no significa nada, entonces puede que suceda eso. Mi amada esposa viene en unos minutos, se nos presentó un problemita en el camino y pues yo llegué primero, ella viene ahí detrás con el bebé, pero quería empezar de una vez porque sentí que sus corazones están como la tierra preparada para la semilla. Y entonces vamos a hablar de la palabra de Dios, por lo tanto, si es buena semilla y nosotros somos buena tierra, va a haber fruto. Bien, yo quiero que usted abra su Biblia ahí, puede quedarse sentado. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es santa y guardamos esa reverencia en nuestros corazones. Por lo tanto, quédese ahí en la comodidad de su asiento. Ahorita le iba a decir que puede sentarse, pero no siente la alabanza. Mantenga su alabanza constante. Dios se mueve en medio de la alabanza. Yo quiero que usted busque en su Biblia en el capítulo Juan, en el libro de Juan, perdón, capítulo 3, versículo 22 en adelante. Libro de Juan, capítulo 3, versículo 22 en adelante. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea, donde pasó algún tiempo con ellos bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y la gente iba y era bautizada. Esto sucedió antes que metieran a Juan en la cárcel. Pero algunos de los seguidores de Juan comenzaron a discutir con los judíos sobre el asunto de la purificación. Y fueron a decirle a Juan: Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, ahora está bautizando y todos lo siguen. Juan les dijo: nadie puede tener nada si Dios no se lo da. Ustedes mismos me oyeron decir claramente que yo no soy el Mesías, sino uno que ha sido enviado delante de él. En una boda, el que tiene a la novia es el novio, y el amigo del novio que está allí lo escucha, se llena de alegría al oírlo hablar. Así también mi alegría es ahora completa. Él ha de ir aumentando en importancia y yo disminuyendo. Hay otra versión que dice: es necesario que yo mengüe
para que Él crezca. Cuando me invitaron a compartir la palabra, me dijeron, mira, hay una enseñanza que queremos compartir, queremos hablar de la vida de Juan. Y queremos que tú hables acerca del menguar y el crecer. Porque es necesario que nosotros como creyentes menguemos para que Cristo tome el lugar que corresponde en nuestras vidas. Y antes de empezar, de entrar en materia, yo quiero empezar a explicarte un principio que es bíblico, y es el principio de, para yo ser grande, tengo que ser, ¿qué en el reino de los cielos? Pequeño. Tengo que disminuir, tengo que llegar a las bases, porque es la forma en que Jesús vino a enseñar. A mí me encanta cuando Jesús comienza con el Sermón del Monte, porque Él empieza a explicar cómo es la mecánica del reino, y Él les explica esto desde un principio. En el reino de los cielos, para ser grande, tenemos que servir. Para llegar a ser alguien en el reino de los cielos, tenemos que empezar desde abajo. Pero a mí me gusta esto porque eso no tiene que ver con mis expectativas, no tiene que ver con mis sueños, no tiene que ver con mis anhelos y mis deseos, sino con que Jesús sea exaltado en nosotros. Hace un tiempo escuchaba a un pastor y decía, cuando el platero está sentado purificando la plata, él empieza a ponerla en el fuego. ¿Cómo le llaman a esto? Lo que avienta el aire, un fuelle. Él empieza a activar el fuelle para que el fuego suba. Y entonces cuando toma la plata, la mira y empieza a golpearla. La golpea, la golpea, la golpea. Mira la plata y vuelve y la pone en el fuego, y luego de nuevo el fuelle, y repite eso muchísimas veces. La idea, dice el pastor, es que una persona que estaba ahí le preguntó, pero ¿por qué haces eso tantas veces? ¿Por qué lo repites tantas veces? ¿Por qué no simplemente lo dejas ahí, te vas y luego regresa y ya todo está listo? Y él le dice, lo que pasa es que a medida que yo voy introduciendo la plata en el fuego, cuando aumento el calor, las impurezas empiezan a salir. Pero cuando yo la golpeo con el martillo, lo que sucede es que yo tengo que esperar que mi rostro se vea en la pieza de plata. Y es lo mismo que Jesús empieza a hacer con nosotros. A veces tenemos una prueba y nos duele, a veces tenemos una dificultad y nos duele, pero Dios está esperando, o mejor dicho, Jesús está esperando ver su rostro en nosotros. Todos sabemos quién fue Juan el Bautista, y yo creo que ni tendría que decir nada acerca de él. Pero la Biblia habla muchas cosas importantes de este hombre. Dice la Biblia, Jesús hablando, que de entre los hombres nacidos de mujer no hay uno que tenga las características de Juan. Pero hay un pero en este enunciado. Él dice, pero cualquier pequeñito que esté puesto en las manos de Dios puede ser más grande que él. Y yo quiero que tú entiendas esto. Me dan el permisito de bajar, sí, y subir de repente si es necesario. Nosotros hablamos de, qué humilde es Bernabé Berroa, porque viene de un barrio humilde, viene de un barrio algo clase media baja. Y se le nota, mira, es bien humilde, es una persona sencilla, diría un argentino. Pero cuando hablamos de humildad, tenemos que hacer una diferencia entre humildad y humillación. Porque puede darse la siguiente situación. Bernabé puede ser humilde, pero no necesariamente ha vivido una humillación. Pero hay gente que ha sido humillada, pero no necesariamente es humilde. Entonces, Dios necesita en nosotros que seamos humildes, pero también necesita que pasemos por un proceso de humillación. Y yo quiero que lo entiendas de esta forma. Dice el apóstol escribiéndolo a los filipenses, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ustedes tienen que tener el mismo anhelo que Jesús. Y cuando está hablando de todo lo que Jesús vivió, dice en una parte, Él se entregó a la humillación. Él permitió ser humillado. Pero por más humilde que nosotros seamos, no, disculpa, yo no llego hasta ahí.
Yo Dios decir, no. Si tú quieres envía a David, pero a mí no. Yo soy humilde, pero yo no soportaría esa humillación. Juan, el Bautista, conocía totalmente todo lo que se había hablado de él. Él sabía que había una profecía escrita desde mucho antes de que él apareciera, de que alguien iba a preparar el camino para Jesús, que iba a abrir sendas a Jesús. Él entendía eso. De hecho, la gente se preguntaba, oye, pero ese no es Elías, es Elías. Elías apareció otra vez aquí en la tierra y yo no sé si tú recuerdas quién era Elías. Y si hablaban de Elías, estamos hablando de unos grandes profetas. Yo entiendo que de alguna manera Juan pudo haberse sentido la última Coca-Cola del desierto. Elías, me comparan con Elías. La gente cuando habla de mí, vienen delante de mí, todos se acercan a mí. Quiero que entiendas algo. El propósito de Juan no tenía que ver con Juan, tenía que ver con quien venía detrás de Juan. Y Juan lo había entendido. Cuando sus discípulos se acercan a él y le dicen, oye, es que la persona con la que tú estabas hablando, el de la barba, el que hablaba como quien tiene autoridad, está bautizando gente del otro lado y todo el mundo va a bautizarse con él. Cuando leía esto, recordé Génesis. Cuando Satanás se le aparece disfrazado de serpiente a Eva. Y le dice, no, lo que dijo Dios no fue eso. Dios dijo otra cosa. Quiero que entiendas eso. Si lees en otra parte la misma lectura, te vas a dar cuenta que dice, aunque Jesús no estaba bautizando, quienes bautizaban eran sus discípulos. Pero de alguna manera alguien se dejó usar por Satanás y fue a levantar cizañas de Jesús, diciéndole, oye, es que el tipo ese que tú habías bautizado, del que tú hablaste muy bien, él está bautizando y está ganando muchos más adeptos que lo que tú tienes. Si hubiese sido yo Bernabé, un hombre que está en el ribeye, así en la carne, que de repente se puede levantar y exasperar, le dice, oye, no, vamos a cruzar de aquel lado del río, vamos a hacerlo ahora mismo y hay que resolver eso y decirle a Jesús, lo tuyo no es bautizar. Pero en Juan había una visión clara de su propósito. Diga conmigo, propósito. El propósito de Dios no tiene que ver con Bernabé, tiene que ver con Jesús. Los sueños de Dios no tienen que ver con Bernabé, tienen que ver con Jesús. En su infinita misericordia, a Dios le salió del corazón utilizarnos. Pero todo tiene que ver con Jesús. Me acuerdo cuando Jesús dice, ustedes escudriñan las escrituras porque piensan que en ella hay vida eterna, pero ellas simplemente hablan de mí. Y a veces pienso en Jesús diciéndome, Bernabé, tú crees que la gente te mira a ti bonito, pero es mi gracia lo que está en ti. Cuando yo me miro en un espejo y me doy cuenta quién soy en realidad, le digo a mi esposa, mi amor, me estoy poniendo viejo. Mi amor, como que aquí están saliendo unas cositas que antes yo no tenía. Mi cabeza no estaba así cuando yo llegué a México. Me estoy acabando. Ella me dice, no, mi amor, tú eres vintage. Que no se te vaya eso de la cabeza. O si no, me recuerda lo que dice la suegra, viejos son los cerros y reverdecen. Pero cuando yo me veo sin Cristo, cuando yo analizo mi humanidad real, me doy cuenta que solamente en mí hay algo y se llama propósito. Me doy cuenta de que en mí hay algo y que se llama el sueño de Dios. Me doy cuenta de que Dios ha tenido misericordia de mí. Y eso es lo que Juan está entendiendo en ese momento. Juan comprende, oye, esto no tiene que ver conmigo. Ni siquiera tiene que ver con cómo yo bautizo, cómo lo hago, lo que yo digo, si lo digo bonito, no. Tiene que ver con aquel que me escogió. Tiene que ver con aquel al que yo estoy limpiando la senda, del cual yo no soy digno ni siquiera de desatar sus zapatos. Pero es que para nosotros es muy fácil extraviarnos del propósito de Dios.
Porque es que a veces no estamos realmente sincronizados al propósito de Dios. A veces nuestro corazón está amarrado, aferrado a otras cosas. Y cuando yo escucho la palabra menguar, lo primero que me viene a la cabeza es amor. ¿Cómo así, Bernabé? Simple. La única vez que yo andaba vuelto loco y sin idea, que no hacía caso de nada de lo que me decían o cómo fue cuando me enamoré de Marcela. Porque por Marcela yo salí de mi tierra. Por Marcela yo dejé a mi parentela y todo eso, porque entendí que por esa mujer hermosa yo podía menguar. Yo podía dejar a un lado todo lo que humanamente yo pude haber alcanzado, porque en mí había un amor que sobrepasaba todo ese entendimiento de ese instante, y ahora lo entiendo todavía mucho mejor, que tiene que ver con el propósito de Dios. Y ahora hablándolo espiritualmente, la Biblia dice que tenemos que amar a Dios con toda nuestra fuerza, que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, que tenemos que amar a Dios con nuestro bolsillo, que tenemos que amar a Dios con toda situación en nuestra vida, porque es la manera de poder menguar. Es la única forma de que nosotros nos olvidemos de lo que está a nuestro alrededor y pongamos atención al propósito por el cual somos escogidos. Cuando digo menguar, ya no es como antes, que me parecía como doloroso, que me parecía como medio, no me gusta esa palabra porque tiene que ver con disminuir, tiene que ver con humillación. Pero a medida que he empezado a acercarme a Dios, a amar a Dios, a ver a Dios de otra forma, entonces entiendo que este principio tiene que cumplirse en mí. Es que si no me humillo no voy a ser exaltado. Bueno, me voy a humillar para ser exaltado. No, espera. El asunto es que quien va a ser exaltado es Cristo en ti. Esto no tiene que ver con Bernabé. Esto no tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con Cristo. Tenemos este tesoro en vasijas de barro. ¿Para que la excelencia sea de quién? ¿De Bernabé? No. De Dios, quien merece toda la gloria y toda la honra. Juan entendía eso. Juan comprendía eso. Juan estaba claro de lo que estaba sucediendo en ese momento. ¿Quién era Juan? Si nosotros analizamos la profecía de Juan, el nacimiento de Juan, el desarrollo de Juan, nos vamos a dar cuenta que Juan no era un hombre cualquiera. Juan tenía otra mentalidad. Juan tenía otro corazón. Juan, en el momento en que apareció, yo no sé si tú recuerdas que antes de Juan Dios no había dicho nada. Se había quedado callado 400 y pico de años. No había profeta ningún profeta salió, nadie habló de parte de Dios. Y de repente sale este hombre del desierto, vestido con piel de camello, con un cinto, comiendo, ¿cómo le llaman aquí? A los chapulines y miel silvestre. La voz que clama en el desierto: arrepentíos y convertíos, generación de víboras. O sea, ese hombre detuvo todo el movimiento en el lugar donde él se encontraba. La gente empezó a hablar de Juan. La gente donde se reunía: ahí viene Juan, ahí viene Juan, ahí viene Juan. Yo no sé si a usted le ha tocado alguna vez que invitan a un profeta a la iglesia y uno sabe que ese profeta lo usa Dios. Y uno quiere sentarse en la última fila, allá donde no lo vea, porque es que uno sabe cómo uno anda. Y uno sabe cuál es la situación en su vida. Y dice: bueno, yo me siento aquí detrás, porque si me siento allá adelante, el profeta me ve y me dice: tú, ven acá, por favor, párate. Dice el Señor esto y esto, y estás así. No. Detrás. Casi siempre que hay un profeta que Dios lo usa, las primeras filas están vacías. Y cuando Juan aparecía era la misma actitud. Porque la gente sabía que él le decía la verdad en la cara a quien sea, sin pensarlo dos veces, porque Dios hablaba a través de él.
Y llega el momento de la verdad. A Juan lo van a encarcelar. Juan va a morir. Pero él entiende que él tiene que disminuir, desaparecer, para que Jesús crezca. Él entiende, permítame subir por favor. Juan entiende que es el momento de que Jesús comience a aumentar y él comience a disminuir. En la vida del hombre tiene que haber un encuentro con Jesús que cambie su mentalidad. A veces nosotros, el otro día estaba el obispo predicando en la iglesia y él decía, hubo una mujer que perdió una moneda. Y esa moneda no se extravió allá afuera en la calle, sino que se extravió ¿dónde? Dentro de la casa. Y él decía una verdad inminente. Él decía, dentro de la casa hay monedas que están perdidas. Dentro de la congregación habemos personas que todavía no hemos encontrado el camino, la verdad y la vida. Y estamos yendo a la iglesia, asistimos, yo creo que hasta con más fidelidad que el mismo pastor. Pero estamos más perdidos que el hijo de Limber. Nos buscan entre los médicos chinos y no aparecemos. Pero ahí estamos. Fariseos entre los fariseos. Conocemos la palabra, conocemos la verdad de Dios, pero la verdad de Dios no se ha hecho vida en nosotros por una simple razón. Jesús no ha crecido en nosotros. Sigo siendo Bernabé, se lo voy a decir mejor como el nombre completo, Betuel Bernabé Berroa Bodré. Soy yo, Jesús, no. Eso es a veces, dentro del templo es que Jesús toma su lugar. Pero en la casa mando yo. Caso cerrado. Espera, hermano, espera. Según la Biblia, yo tengo que ir disminuyendo. Yo tengo que ir menguando. Yo tengo que ir bajando para que Cristo tome su lugar en mi vida. Y a mí me gusta ver estas situaciones en la palabra de Dios porque es que uno es muy cabeza dura. Dios se lo dice a uno de todas las formas. El mensaje de la mañana, el mensaje de la tarde, la canción en la radio, de todas formas Dios nos dice, tienes que menguar, tienes que disminuir. Pero falta algo muy necesario. Falta que amemos a Dios sobre todas las cosas. Juan amaba a Dios sobre todas las cosas. Bernabé, pero la Biblia no dice eso. Vamos a verlo simplemente. De los que están aquí, quienes viven en el desierto por Dios. Quienes se alegran de pasar un desierto por Dios. Cuando llega la prueba, por nada estéis afanados y no sean conocidas delante de Dios todas sus aflicciones, todos sus dolores. No, lo primero que decimos es, oye Señor, ese desierto déjaselo al pastor, porque el pastor como que tiene más experiencia, pero a mí llévame suave. Dice la Biblia que Juan vivía en un desierto. Nosotros andamos buscando la primera, y créame que yo no estoy intentando decirle a usted, usted está mal. Lo que le quiero decir es, señores, vamos a ponernos donde el capitán nos vea. Hay muchas cosas que están distrayendo nuestra vista de Dios. Hay muchas cosas que están quitando nuestra atracción del norte, que es Cristo. Y mientras haya algo que esté tomando el lugar de Dios en mi vida, eso es idolatría. Y mientras haya algo que no me permita amar a Dios sobre todas las cosas, hay problema. Para yo menguar necesito amar a Dios.
Pero el amor de Dios tiene que ver con intimidad. Tiene que ver con confianza. Tiene que ver con acercamiento. Tiene que ver con búsqueda. Y en este tiempo a nosotros nos falta eso. En este tiempo hay tantas cosas a nuestro alrededor que nos distraen de eso. Juan había entregado toda su vida. Dice la Biblia que a sus papás se le dijeron: a ese muchacho no le den vino, a ese muchacho no le corten el cabello. Ese muchacho no puede tocar ningún muerto. Nada muerto puede tocar a ese muchacho. Ese muchacho va a ser apartado para Dios. Y ese es el detallito que nos falta a nosotros. Apartarnos para Dios. Entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Entender que es necesario que nosotros menguemos. Que es necesario que nosotros bajemos. Humillar significa bajar hasta donde no se puede. Un ejemplo tan simple como esto. Imagínate que tenemos un billete de 500 pesos. ¿De cuánto es el billete? De 500 pesos. Soberbia es decir que ese billete es de 2,000 pesos. Ninguno tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener. Si usted vale 500 pesos y dice que vale 2,000, eso es soberbia. Humildad es decir, soy de 500 pesos y eso es lo que valgo. 500 pesos, ni uno más ni uno menos. Pero humillación es que aunque haya un billete de 500 pesos, yo vea cero. Y es a donde Dios nos quiere. Que todo el valor mío desaparezca porque todo lo puedo en Bernabé. No. Porque todo lo puedo en Cristo, porque Él es mi fortaleza. Cuando tú eres débil, entonces Dios se hace fuerte. Diga el débil: fuerte soy. Necesitamos morir. En el póster que subió mi hermano Guillermo, viene Gálatas 2:20. Que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y cuando yo pienso en Gálatas 2:20, lo primero que me viene a la cabeza es un injerto. Todos sabemos lo que es un injerto. ¿Cómo se hace el injerto? ¿Sí? ¿Quién no sabe cómo se hace un injerto? Bien, doctora. Para que haya un injerto, yo tengo primero que tener una planta. Esa planta comúnmente tiene los frutos agrios, con mucha cáscara, mucha pulpa, pero pulpa no. ¿Cómo se llama lo blanco que cubre el ¿cómo? Eso, mucho de eso. Y entonces el fruto está bien pequeñito. Yo no sé si usted conoce, Marcela, perdón, ¿cómo se llama el fruto que está así, que es naranja, bien naranja y una semilla que tiene un hueso bien duro? No, el mango no. La cáscara es mamey. En Dominicana le llaman zapote a eso. Para tú comer zapote o mamey, tiene que esperar casi 15 años después de haber sembrado la planta. Imagínate que tú esperaste prácticamente sentado al lado del árbol, poniéndole agua, podándola, el abono, que esto, que lo otro. Y cuando nace el fruto, sale el fruto, te toca una cosa agria que no se puede ni comer. ¿Qué es lo primero que uno piensa? Cortarla. Simplemente. Porque no puede ser que yo he esperado 15 años para comer un fruto de este árbol y que me salga agrio. A veces decimos, le voy a dar hasta la próxima temporada a ver si se corrige.
Algunos simplemente dicen, como Jesús, te maldigo en el nombre de Jesús y se acabó, sécate. Pero hay una forma de solucionar eso. Y es que usted va donde la vecina que también tiene uno. Le dice, oye, ¿me puedes regalar un cogollito? ¿Le dicen aquí a eso también? ¿Sí? ¿Cómo le llaman aquí al nacimiento? Un brote. ¿Me puedes regalar un brote de tu planta? Que son grandes, dulces, carnosos, sabrosos. ¿Hay alguien ayunando aquí? Entonces uno agarra esa rama de ese árbol que no sirve para nada, hace una incisión, quita una parte de la corteza y en esa parte de la corteza introduce ese nuevo brote, sella con cinta y al tiempo ese brote va a empezar a tomar la savia de ese árbol, perdón. Y entonces va a empezar a germinar ese brote. Pero para que funcione, yo tengo que cortar todas las demás ramas para que toda la fuerza de ese árbol vaya simplemente a ese brote. Ya no tengo que esperar 10 años porque una rama en un brote, ¿cuánto se hace rama? 3 meses o algo así, ¿verdad? 3 a 6 meses. De 3 a 6 meses ya yo voy a tener una rama bien grande y cuando llegue el momento de fruto, va a venir con los frutos de la vecina. ¿Por qué te explico eso? Porque es lo que Dios hizo en nosotros. Dice la Biblia, el corazón del hombre es perverso, es malo, no tiene ningún remedio. Dice la Biblia que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Pero Él tenía un mejor plan. Si Dios hubiese sido como nosotros, no hubiese gente en la tierra. Pero Dios dijo, yo voy a injertar a Jesús, a mi hijo, en la vida de ellos. Yo le voy a dar a ellos mi mente, yo le voy a dar a ellos mi corazón. Yo les voy a dar a ellos mi espíritu. Y entonces la situación va a cambiar. Entonces cuando yo pienso en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que entiendo es que el hombre de pecado en el nombre de Jesús fue derrotado. Y Cristo entonces vive en mí. ¿Sí me están entendiendo? ¿Cuál es la ventaja de que Cristo vive en mí? Eso es simple. La Biblia dice que si el trigo no muere primero, no puede germinar. La semilla primero tiene que morir antes de que el fruto, antes de que el árbol empiece a germinar. Es necesario que yo, Bernabé, le dé espacio a Jesús para que Jesús comience a transformar mi vida. A veces oramos, Señor, es que yo necesito paciencia, Señor, es que yo necesito amor. Espera. Lo que necesitas es a Cristo en tu vida. Porque es que la Biblia me dice a mí que en el momento en que yo creí, fui sellado por la promesa del Espíritu Santo. Por lo tanto, el fruto del Espíritu Santo está en mí. El problema es que Bernabé siempre quiere salir a flote. Bernabé siempre quiere tener la oportunidad, la bravía de salir y decirle a la gente lo que tiene que decirle. Pero cuando nosotros dejamos a Jesús salir, la gente ve otra historia, ve otra situación en nosotros. Yo quiero que rápidamente me prestes, Guillermo, por favor, tu silla, ven tú aquí, por favor. Yo quiero explicarte esto de esta manera. Aquí, ahí, donde quiera, no sé si en la duela se daña o qué. Guillermo es Jesús. ¿Quién es Guillermo? Jesús. ¿Y quién soy yo? Bernabé. Esta es mi vida. ¿Qué es esto? Mi vida. Puedes pararte allá, por favor, Guillermo. Estoy viviendo mi vida placenteramente, gozando de mi vida nueva de paquete, 0 milla, como usted la desea. Esa es mi vida. Y a usted no le importa lo que yo hago con mi vida. ¿Le importa a usted lo que yo hago con mi vida? No, porque es mi vida. Yo soy el que la está viviendo. Pero en un momento yo cambio mi egolatría y digo, quiero aceptar a Jesús como mi Salvador porque necesito a Jesús. Y le digo a Jesús, Jesús, quiero que tomes mi vida, que te adueñes de ella y tú vivas mi vida.
Y está el primer gozo de la salvación. Estoy tan en Dios que estoy emocionado con Dios y me olvidé de mi vida, ayunando, orando, leyendo la Biblia. Oye, vamos a evangelizar, vamos a salir. No, es que hoy no podemos evangelizar porque va a llover y ya es de noche. No, yo quiero salir como quiera, no me importa. Si ustedes no van conmigo, me voy yo solo. Pero llega un momento en que como que nos turbamos, no sé qué pasa, no sé qué sucede, pero como que eso se va un poquito, disminuye. Y no es lo que tiene que disminuir en nosotros, lo que tiene que disminuir en nosotros es el yo. Y miramos nuestra vida y como que la deseamos de nuevo. Y miramos a Jesús y queremos vivir nuestra vida de nuevo. Soy cristiano. Soy cristiano, está en mi vida. Jesús controla mi vida. Jesús todo lo puede. Con un dedo Él puede controlar mi vida. Entonces, soy cristiano. Lavado por la sangre de Cristo. Evangélico de pura cepa, rajatabla, cortado y medido por buen cajón. Eso es una frase dominicana de La Vega. Si quiere averiguar, búsquela en Google. Pero lo que significa es que soy puro, así como ustedes bien regios, yo soy bien dominicano y soy bien cristiano, dominicano y cristiano y liceísta. Y estoy feliz porque Cristo gobierna mi vida. Pero cuando alguien pasa a las 8 de la mañana, la fila de la gente de la escuela tapando la entrada hacia donde yo voy, ese dedo que Cristo tenía ahí se va, porque entonces yo le digo algo a ellos que tengo que decirle para que lo entiendan. Y eso nos pasa a todos. Eso lo vivimos a diario en nuestra casa, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en todos los lugares. ¿Por qué? Porque simplemente hemos quitado a Jesús de su lugar. Nosotros hemos crecido y Jesús ha disminuido. Y ya estoy cerrando aquí. Pero cuando Juan está frente a sus discípulos, le dice una verdad que es lo único que yo quiero que se quede en su corazón. De todo lo que yo he dicho, deseche todo lo que no sea la palabra de Dios. Porque lo único que va a transformar su vida es esa palabra. Juan dice, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Y ni siquiera voy a tocar la silla por si acaso. Es necesario que Jesús tome su lugar en mi vida. Porque cuando Jesús hable, va a hablar paz y va a hablar como quien tiene autoridad. Cuando yo estoy en la carne, salen cosas que no tengo ni siquiera que mencionarlas. Pero cuando Jesús tiene el lugar en mi vida, yo soy otra persona. ¿Cómo así, Bernabé? 2 Corintios dice, de modo que si usted está en Cristo, usted es nueva criatura. Si Jesús fue injertado en su vida, usted es otra cosa. Ese fruto agrio, chiquito, con cáscara que no servía para nada, cambió a ser el mejor fruto de la vida. Porque Jesús está en usted. ¿Qué significa eso? Por favor, gracias, Guillermo. ¿Qué significa eso? Permítame decirle qué significa eso. Y yo necesito que alguien me ayude con esto porque son varios versículos. Alguien que busque, por favor, Marcos capítulo 8, 34, 35. ¿Qué dice ese versículo, por favor? Mira, esto para nosotros a veces es miedo. Porque tiene que ver con mi vida, tiene que ver con quién soy yo. Pero el que pierda su vida por causa de Jesús, aquel que sienta un amor tan grande por Jesús que entienda que ni aún su propia vida tiene sentido, sino Jesús en él, dice la Biblia que si pierde su vida la va a ganar. Y yo no sé si usted está entendiendo eso. Pero a veces nos encontramos en situaciones en las que nuestra vida peligra y tenemos miedo. Pero la Biblia dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Alguien que por favor busque 2 Corintios, ya se lo leímos, Colosenses 1, 24, 27. Colosenses 1, 24, 27.
el misterio que había estado oculto desde el principio, ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál es ese misterio, hermano, por favor? Cristo en vosotros, esperanza de gloria. El que usted mengue no es mala noticia, es buena noticia, porque es Cristo, esperanza de gloria, viviendo en usted. Se trata de Jesús, el Hijo de Dios, viviendo su vida. Se trata de Jesús, el crucificado, pero también resucitado, viviendo en su lugar. Yo no sé si usted está entendiendo esto. Alguien que por favor lea Filipenses capítulo 1, 15 al 21. Bien, hermano, Pablo está en una situación entre la espada y la pared. Y Pablo se levanta y empieza a escribir y empieza diciendo: hay gente que predica a Cristo por deseos personales. Hay gente que anda buscando ser exaltado cuando predica a Cristo. Esa no es mi situación, dice Pablo. Ahora, cuando Cristo sea magnificado en mí, Él entiende una sola cosa: que para Él vivir o morir tiene un solo significado: Cristo. Cristo, 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 Cristo. A veces nosotros queremos vivir una vida conforme a nuestros deseos, conforme a lo que queremos, conforme a nuestros ideales. Pero yo quiero decirte algo, que es necesario que nosotros menguemos. Es necesario que nosotros disminuyamos. Es necesario que nosotros pasemos a un segundo plano para que la figura de Cristo domine todo el escenario. Es necesario que yo mengue para que Cristo se lleve toda la gloria. Si yo no mengo, Jesús nunca va a tomar su lugar. Si yo no disminuyo, Jesús nunca será glorificado a través de nosotros. Yo quiero que tú te pongas sobre tus pies. Y antes de empezar a orar, yo quiero que tú entiendas que tener a Jesús en tu vida significa que eres más que vencedor. Significa que no es que vas hacia la victoria, sino que ya estás en la victoria porque Jesús ya venció. El que Jesús esté en ti significa que cuando Él venga, como dice en el libro de Juan, se tomará a Él mismo de ti. No sé si estás entendiendo eso. Pero como el platero que hablamos al principio, cuando nosotros somos probados, cuando pasamos por situaciones difíciles, cuando el fuego de la prueba aumenta, es una sola situación. Jesús tiene que vernos a nosotros y cuando nos vea tiene que haberse reflejado a Él. El reflejo que debe aparecer en esa imagen es la imagen de Cristo en nosotros. Cristo en nosotros significa esperanza de gloria. Cristo en nosotros significa que Dios está obrando un plan en nuestras vidas y que todo lo que a Él no le agrada en nosotros va a desaparecer. Yo quiero pedirte que tú puedas orar delante de Dios y decirle: Señor, mira, con toda la sinceridad del mundo, es verdad que a veces mi vida toma control de todas las cosas. Es cierto que a veces tomo decisiones que no te incluyo a ti. Pero como Juan, yo entiendo que es necesario que yo mengue para que tú crezcas. Es necesario que yo deje de ser yo para que Jesús comience a vivir mi vida. Es necesario yo estar crucificado junto a ti y que tú vivas a través de mí. Señor, en esta noche venimos delante de tu presencia. Presentamos delante de ti nuestras vidas. Nuestros corazones están delante de ti, Señor. Tú conoces todo lo que hay en nosotros. Conoces nuestros pros y nuestros contras.
Tú conoces nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Por eso venimos delante de ti. Padre, todo aquello que impide que nosotros menguemos para que tú crezcas, en el nombre de Jesús te pedimos que tú lo quites. Toda distracción que nos ha alejado de tu propósito, sea cual sea su nombre, Señor, te pedimos que tú lo pongas a un lado. Que como Pablo podamos poner nuestra vista en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que como Pablo dice, Señor, nosotros podamos correr la carrera a la cual hemos sido llamados. Padre, que pongamos a un lado todas nuestras necesidades. Que pongamos a un lado todos nuestros sueños, todos nuestros anhelos, nuestras agendas. Y que podamos enfocarnos, Dios, en tu propósito y en tu plan. Tu sueño es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tu propósito, Señor, y mandato es que nosotros llevemos tu palabra a todo el mundo. Que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Pero es necesario, Señor, menguar para que Cristo crezca en nosotros. Es necesario que Cristo sea el que la gente vea en nosotros. Padre, quita todo lo que no te agrade de nuestros corazones. Gracias porque en el nombre de Jesús tú destruiste al hombre de pecado que había en nosotros. Gracias, Dios, porque nos diste una nueva vida en Cristo Jesús. Gracias, Dios, porque nos diste la oportunidad de ser nuevas criaturas en Cristo. Porque nos diste una nueva vida, la vida de Cristo. Santidad es Cristo viviendo en nosotros. Santidad es Cristo tomando nuestro lugar. Y tú nos has llamado a ser santo como Dios es santo. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que todos los planes contrarios a la obra de Cristo Jesús, todo espíritu que se levante en contra de lo que Dios ha dicho, todo espíritu en oposición a la obra del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús sea reprendido. Padre, que lo que tú iniciaste en nosotros, así como tú prometes, se cumpla, Dios. Que tus planes, tus diseños, tu voluntad se cumplan en nuestras vidas, Dios. Ayúdanos, Señor. Oriéntanos, Padre. Guíanos. Que tu Espíritu Santo sea brújula para nosotros. Que tu palabra, Señor, sea mapa para nosotros. Que podamos encontrar el propósito que tenemos en ti, aferrarnos a él, Dios. Tenemos este tesoro en vasija de barro, para que toda la gloria, toda la honra sea de uno solo. Dios, te alabamos y te bendecimos. Dios, te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por cada hermano y cada hermana que ha estado en este lugar escuchando tu palabra, Señor. Si algo se queda en sus corazones, sea tu palabra, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida.
para que crezcas